Cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte para ir creciendo en la fe, conociendo más la voluntad del Señor a través de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco una vez más por esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Te pido que tú toques nuestras mentes, nuestros corazones de tal manera que siempre estemos con esa predisposición de aprender más y más de ti, que vayamos madurando y que, Señor, vayamos creciendo en la fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo número 4. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 1. Efesios 4. Dice la palabra: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La voluntad del Señor es que vayamos creciendo en el conocimiento de Él. Está disponible para todo aquel que quiere. Lamentablemente la gente ahora, bueno, no sé desde cuándo empezó esto, están depositando toda la confianza en el que predica y el que enseña. Están poniendo toda su confianza en ellos, sin interesarse a lo mejor en escudriñar por sí solo la palabra del Señor. Porque cuando uno comienza a leer la palabra de Dios y empieza a escudriñar la palabra, siempre van a surgir preguntas. ¿Y quién nos va a contestar estas preguntas? Ahí está la dificultad de encontrar gente lista y preparada que nos lleven por el buen camino y que nosotros vayamos creciendo. Y cuando uno va creciendo, habrá luchas, problemas, circunstancias conflictivas dentro del cuerpo de Cristo, pero con la madurez espiritual que el Señor nos da a través del crecimiento que nos da el Espíritu Santo, pues ya nosotros vamos creciendo, ya no actuamos como niños, sino que vamos respondiendo con una madurez, y esa madurez es madurez espiritual. Pablo también utiliza una metáfora en 1 Corintios 12 del cuerpo humano como una descripción del cuerpo de Cristo, ¿no? En otras palabras, decir, la iglesia. Con ello nos da una hermosa ilustración de la unidad que debe haber en el cuerpo de Cristo. Y cuando consideramos lo que nos dice aquí justamente en Efesios, que dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No todas las personas que van a la iglesia nos van a caer bien.
A alguien nos va a caer mal, ya sea por su manera de vestir, su manera de actuar, su manera de hablar. No vamos a querer tener una amistad, no, un compañerismo, pero nosotros que vamos aprendiendo la palabra, tenemos que aprender a madurar, a crecer y aceptar a todos. Recuerde que la iglesia está abierta para recibir a todos los que quieren, sin hacer excepción. Lamentablemente que uno escucha que hay en ciertos lugares que hacen acepción de personas. Dicen este sí, este no, y lamentablemente ahí están fallando, ¿no? Cuando nos está pidiendo que dice que debemos aprender a soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Y sobre todas las cosas uno siempre tiene que recordar cuándo comenzó la aventura en el Señor, cuándo comenzó uno de veras a entregarse a Dios, cuándo comenzó este trajinar, este andar en el Señor. Tenemos que acordarnos también que en muchas de las ocasiones nosotros cometimos cantidad de errores y esos errores nos llevó a pecar. Y ahora nosotros tenemos que aplicar la gracia del Señor sobre cada uno de ellos y no señalarlos con el dedo como fácilmente se le puede hacer. Lamentablemente está escrito y alguien dijo esto, aunque no debe ser la póliza o la política, dice que el cuerpo de Cristo, la iglesia o los cristianos son los primeros en descuidar a sus enfermos y a sus heridos los mata de una vez, los remata. Hermanos, nosotros tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que madurar espiritualmente. Y sobre todo, como nos decía, debemos cuidarnos de lo que estamos escuchando, de lo que estamos oyendo. Ya pronto se escuchará muchas enseñanzas y esas enseñanzas estarán en contra de la palabra y fuera de la palabra. Imagínense, yo leí un artículo que estaba hablando de una persona que estaba siendo invitada como un orador, uno de los oradores principales de una convención de jóvenes. Y esta persona había anunciado que él no cree en el rapto. Él cree en la segunda venida, pero no en el rapto. Que eso uno pues tiene que estudiarlo detenidamente para darse cuenta cuál es la base bíblica de nuestras doctrinas, de lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que Cristo Jesús va a venir por la iglesia. Y es un momento donde nadie sabe ni la hora, ni el día, ni el año. No sabe absolutamente nada. El Señor Jesús mismo dijo, solo mi Padre que está en los cielos sabe cuándo esto va a pasar. Habrá señales, de cierto, habrá momentos de que pensemos que ya viene, en fin, pero a lo mejor no, a lo mejor sí. Lo que pasa es que siempre el Señor quiere que estemos preparados para este evento. Y este hermano soltó esto a nivel mundial y lamentablemente le cancelaron todas sus presentaciones y no sé hasta dónde llegará. No sé si es ministro de Asambleas de Dios o no, pero no sé si tiene credenciales, pero posiblemente van a retirarle sus credenciales si no él no se retracta de lo que él había afirmado. De ahí es que es muy importante que nosotros tenemos que poner mucha atención de lo que oímos. Y justamente aquí nos dice, ¿no?, que el Señor mismo nombró a unos como constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todos tienen el deber de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la base fundamental. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros, los que predicamos la palabra del Señor y que estamos dentro de un ministerio, dentro del cuerpo de Cristo, tenemos que enfocarnos justamente, como nos dice aquí, a presentar a cada criatura a la plenitud de Cristo, al varón perfecto. Es dura la tarea, es cierto, porque muchos no quieren doblegarse, o muchos no quieren sujetarse o someterse a la autoridad de una persona, pero nosotros tenemos que aprender a hacerlo porque ahí
vamos creciendo, ahí vamos madurando. Es importante ir creciendo, hermanos. En Primera de Samuel, capítulo número 2, Primera de Samuel, capítulo número 2, justamente encontramos cuando Ana hizo un juramento delante del Señor, dijo que si el Señor le da un hijo, ella le iba a entregar al ministerio del Señor y le iba a dejar apenas dejara de tomar el pecho, ella le iba a entregar a la iglesia, en el templo, y así lo hizo. Y aquí en el versículo número 18 nos dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, el lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, escuche, crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. También aquí el versículo 26 nos dice, y el joven Samuel iba creciendo, y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es importante que nosotros vayamos creciendo. En este caso de Samuel, iba creciendo, no solamente en edad, en tamaño, en estatura, sino también en conocimiento del Señor. Porque más adelante el Señor le llama a Samuel. 3 veces escuchó el llamado del Señor, y Samuel iba y preguntaba, ¿para qué me has llamado? ¿Para qué me has llamado 2 veces? Y Elí entendió que Dios le estaba llamando a Samuel y que tenía un mensaje para él, y le dijo, es Dios que te está llamando, es Jehová que te está llamando, no me encubras lo que Él te va a decir. Y lógico, trajo palabra de juicio. Lo importante de todo esto, estamos tratando que usted entienda claramente que necesita estudiar, necesita leer la palabra, necesita, ahora que hay cantidad de medios, puede entrar a alguna página o en su teléfono puede encontrar alguna página donde le pueden guiar de una manera correcta. Ahora hay cantidad de recursos que se puede tener. Comprar libros, aunque como le digo, ahora ya es difícil que la gente use la lectura de algún libro. Casi la gente no quiere leer, lastimosamente. Vivimos en una sociedad completamente diferente, donde todo tiene que ser rápido. Imagínese, la gente dice, ¿cómo yo voy a gastar 2 meses o 3 meses en la lectura de un libro, cuando yo puedo gastar ese tiempo en otras cosas? Y dejan a un lado el conocimiento. Un libro, una palabra que uno encuentra a veces, le motiva a uno a amar a Dios, le motiva a uno a servirle a Dios, le motiva a seguir adelante, y se da cuenta que uno solo no está padeciendo algún problema, no está sufriendo alguna necesidad, sino que hay gente que ya pasó por ese lugar y que nos están aconsejando y nos están recomendando cosas, especialmente la búsqueda del Señor. Y uno pues toma esos mensajes y vamos, quizás uno desconoce alguna palabra, alguna profecía o alguna cosa que el Señor ha dejado, y de pronto cuando uno lee, viene a la luz, viene a la mente esto y dice, wow, qué lindo que está esto.
aunque para uno será ya algo súper conocido, pero para uno que lo está descubriendo es algo novedoso. Uno tiene que crecer. La palabra dice que Samuel iba creciendo en el Señor. Le repito, no solamente en edad, en estatura, sino también en conocimiento de Dios. Y es lo que Dios quiere. Note lo que dice la palabra que leímos en el libro de Efesios, hasta que todos lleguemos a la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de ese varón perfecto. Es que tenemos una vida, tenemos muchos años, tenemos mucho tiempo para hacerlo. Debemos hacer tiempo para leer la palabra, tiempo para orar, tiempo para buscar el rostro del Señor. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Quizás nosotros podemos sacrificar algún entretiempo, alguna cosa que nos pueda llamar la atención, pero para beneficio de nosotros tenemos que hacerlo. Porque es de esa manera vamos creciendo espiritualmente y vamos creciendo personalmente. Porque inclusive cuando uno lee la palabra del Señor, uno dice, wow, qué lindas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y vemos cómo inclusive en Isaías 53 vemos cómo el Mesías iba creciendo para darnos a nosotros más claridad y orientación. Vayamos a Isaías 53. Isaías 53, del 1 al 3. Pero déjeme decirle algo muy claro y muy serio. Para crecer uno tiene que sujetarse también, aunque parece que son muy aburridas las clases, pero uno tiene que sentarse a escuchar para aprender. Y es lindo aprender cuando uno está escuchando la palabra del Señor y uno dice, wow, esto ya escuché, esto ya me lo sabía. Ahí en Isaías 53, versículo 1 al 3 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, y hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Versículo número 10 al 12 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Imagínese conocerle al Señor, vale la pena. Conocer la obra maravillosa que él hizo. Vino al mundo, nació en Belén, creció. A los 33 años salió al ministerio a predicar el reino de Dios, su justicia, y murió en la cruz del Calvario. Hermanos, y nosotros tenemos que agradecerle al Señor por cada una de estas cosas. Tenemos que agradecerle, bendecirle y pedirle a Dios que nos ayude a crecer. Porque qué lindo es cuando uno lee la palabra y se da cuenta cómo llegó a un momento, un sitio donde que la gente quería escuchar la palabra del Señor. Y es importante que la gente se detenga a escuchar palabra de Dios. Lastimosamente vivimos en un tiempo tan veloz, tan moderno, donde todo está pero bien rápido, y a veces no hay tiempo para detenerse, para escudriñar la palabra. Pero llegó un momento en la palabra del Señor mismo, nos dice en el libro de Hechos, capítulo 19,
que la palabra crecía. En Hechos 19, versículo número 11. Hechos 19, 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Note lo que dice el versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La palabra del Señor va creciendo en el corazón de la gente cuando va escuchando. Y es interesante cómo el Señor nos permite a nosotros, seres tan finitos, que vamos a terminar algún día, el conocimiento que nos da para tener comunión con Él, para tener compañerismo con Él, y para poder también transmitir a otras personas todo el conocimiento que Él nos da. No para criticarlos, no para juzgarlos, no para tener discusiones vanas, no, que a la final, ¿en qué edifican? Lo que nosotros tenemos que ir a la palabra y crecer en la palabra del Señor. Si usted tiene la oportunidad de entrar a YouTube, se va a dar cuenta que ahí hay cantidad de predicadores, cantidad de maestros, cantidad de cosas. Pero no todos hablan la verdad. No todos escudriñan la palabra. No todos toman tiempo para llevarles al conocimiento del Señor. Y si la gente que fácilmente escucha eso, se deja engañar. Tan fácil porque no escudriñan la palabra. Hay cantidad de discusiones, pero eso es pérdida de tiempo. No edifica en nada. ¿Cuánta gente está perdiéndose y la gente está ahí pegada? Eso le digo porque yo he visto, y la verdad, he decidido terminar de mirar algo, porque si no trae edificación a la vida de uno, ¿para qué verlo? Nosotros debemos tomar esto, hermano, que nos dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué es lo que crecía? La palabra del Señor. ¿Qué es lo que prevalecía de una manera poderosa? Era la palabra de Dios. Era tanto así el convencimiento de pecado y de juicio que caía sobre la gente, que se arrepentían, como nos dice aquí, imagínense. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, imagínense, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, que hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Era una fortuna que gastaban en estos libros y practicaban la magia. Pero la palabra del Señor estaba sobre todo esto, y dice: y crecía y prevalecía la palabra. ¿Por qué la palabra? Recuerde, la palabra prevalecer quiere decir mantenerse, quedarse ahí por siempre. Las demás enseñanzas van a pasar, van a terminar. Lo que va a prevalecer es
la palabra. Recuerde, en la palabra del Señor encontramos justamente eso que nos dice. El Señor Jesús dijo que la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la palabra y predicar la palabra. Qué lástima, yo en muchas ocasiones escucho que un pastor hace comentarios y dice, no quiero yo hablar de lo que yo traía a hablar porque hay visitantes. Qué mejor oportunidad, qué más oportunidad tiene de hablarles del Evangelio si Dios les permitió y les trajo a la casa de Dios para escuchar en el mensaje. Ya basta, querido pastor, querido hermano, si tiene la oportunidad de predicar, que esté poniéndose como escudándose o pidiendo alguna escapatoria de lo que va a decir o de lo que no va a decir. Si alguien llega a la iglesia y tiene que escuchar la palabra del Señor conforme está escrita, debe hacerlo. Y tiene que agradecer al Señor que le da la oportunidad, que hay gente que no conoce a Dios, que ahora van a estar interesados en conocer más a ese Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a prevalecer y va a vivir de una manera y va a crecer poderosamente. Lo puede hacer. Yo recuerdo cuando comencé a leer la palabra del Señor, a estudiar de una manera correcta. Me tomó mucho tiempo, es cierto, largas horas, largas noches, largos días, pero valió la pena. No que yo lo sepa todo. Yo no lo sé todo, pero Dios me ha dado su palabra y me ha enseñado. Y sigo predicando y sigo enseñando y le sigo pidiendo al Señor que me ayude, que me ilumine. Y si en alguna ocasión yo estoy equivocado, que reciba la corrección correcta y que vuelva al camino recto. Y uno debe ser sencillo, humilde, para reconocer el error que ha cometido y pedir perdón, para que así el Señor sea glorificado. Y uno tiene que ir creciendo en la fe también. En segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, leamos versículo 1 hasta el 5. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Es que es importante ir creciendo en la fe, conociéndole al Señor. A través de la lectura viene la palabra del Señor y nos aumenta la fe y vamos creciendo en fe. Si en alguna ocasión pasamos alguna lucha, alguna prueba, está nuestra fe en el Señor está conmigo, el Señor me va a librar, el Señor me va a socorrer. Y si no, pues ni modo. Para mí, como dijo el apóstol Pablo, la muerte es ganancia y estar con el Señor es muchísimo mejor. Y tenemos que seguir creciendo como nos recomienda Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Versículo número 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En 2 de Pedro, capítulo número 3, dice el versículo número 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así es que, querido hermano, querida hermana, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a avanzar y crecer. Recuerde que el cuerpo de Cristo significa también someterse a los líderes piadosos que Cristo puso en ella, ¿no? En la iglesia. Parte de la madurez cristiana consiste en trabajar con ellos para cumplir con el plan de Dios para el crecimiento espiritual y, por qué no, numérico también de donde se reúnen. Pero esto no se puede llevar a cabo sin un esfuerzo cooperativo. Todos tenemos que cooperar, todos tenemos que buscar la unidad y llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador. Así es que tenemos muchos retos. Si usted se ha puesto o se ha propuesto en este nuevo año ir al gimnasio, abstenerse de comidas, hacer muchas cosas, ahí pongan en su agenda también leer la palabra del Señor y pedirle que el Espíritu Santo le enseñe y que usted vaya creciendo en el conocimiento del Señor. Es muy importante hacerlo. Necesitamos mucha disciplina para seguir madurando en la fe. A la final, Dios que nos quiere ver es a cada uno de nosotros maduros, firmes en la fe, esperando su venida. Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por esta oportunidad y te pido que cada día tú nos ayudes a esforzarnos, a conocerte más, a leer más tu palabra, a ir creciendo en el conocimiento tuyo, a ir madurando. Gracias, Padre, porque tu palabra nos va a ayudar justamente a madurar, a crecer, y que tu nombre sea glorificado. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus hijas, y dales la fuerza, la disciplina que necesitan para que puedan, Señor, lograr ese conocimiento. A ti siempre te daremos toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya sabe, comparta toda esta enseñanza con otras personas, va a ser de mucha bendición. Si usted tiene alguna pregunta, tiene algún interrogante, por favor, puede ponerlo ahí en los comentarios. Siempre estoy dispuesto a leerlo. Y recuerde, hay que seguir creciendo. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.